noches a todos, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por acompañarnos. Es un programa muy especial para nosotros, no para mí solamente, para nosotros en Animales Sueltos, como envío, porque especialmente ustedes sabrán que, baja un poquito el retorno del piso que tengo alto, hay una reverberancia, que durante todo este año que lamentablemente pasó lo que pasó, no dejamos un solo momento de tener presente a Alberto Nisman. No porque lo conociéramos, si bien yo también lo conocía, había tenido la posibilidad de conocerlo en la vieja época de Radio Mitre, en una tarde, simplemente por conocerlo, pero también porque nos parece de una gravedad institucional tan grande, este magnicidio institucional, que nos parece absolutamente ilógico que no se haga esto día tras día. Hasta nos pareció ilógico, lo hablamos con Juan Cruz, con Ávila, que no estuviera como tema de campaña entre los presidenciables. Cualquier país, y comienzo a charlar con Sandra Arroyo Salgado, cualquier país, incluso las editoriales de los diarios más importantes del mundo, colocaron que les parecía imposible que no se tratara de llegar a la verdad, como muchos sostienen aún que no se intentó llegar. Que cualquier país que sufriera un magnicidio institucional como el que sufrió Argentina tenía que poner lo mejor de lo mejor para esclarecerlo. O sea, no tenés manera de no esclarecerlo, debes esclarecerlo porque te pone en un lugar muy incómodo como país. Así que agradecerle a Sandra que esté con nosotros. La voy a tutear porque la nota va por varios lugares, o sea, va por supuesto por lo que ella vivió como ex esposa de Alberto y también por la madre de sus hijas, pero me voy a permitir hacerlo. Gracias por venir, Sandra. ¿Cómo estás? Gracias a vos por este espacio. Yo decía que todas las fechas cuando se va un ser cercano, en este caso tu ex o el padre de tus hijas, son importantes. No hay una fecha más importante, pero justamente estas, de las fiestas y de fin de año, deben tener un peso diferente, ¿no? Sí, obviamente. Mucha gente que pasó por tragedias semejantes, por pérdidas inesperadas de seres queridos, cuando se acercaban a nosotros nos han dicho, especialmente a mí, bueno, vas a ver que cada fecha ahora va a tener otra vivencia, ¿no? Y bueno, yo lo sentí en primer lugar con el Día del Padre. Fue un día muy distinto para mí y para las chicas. Fuimos al cementerio de Tablada, obviamente, y bueno, y recuerdo que mi hija más chiquita en el lugar empezó a hacer piruetas, la vertical, la media luna, y ahora le decía, ay, Cala, acá no puedes. Y ella dijo, ¿no ves que papá nunca me vio hacer esto? Y la verdad es que yo me sentí como, bueno, ella se ve que sentía que en ese lugar Alberto podía estar viéndola. Después nos pasó, bueno, el cumpleaños de Yara, también fue distinto, fue el primer cumpleaños sin Alberto. Claro, porque vamos a separar las cosas, Sandra. Porque yo la nota acá la puedo dividir en distintas partes. Puedo preguntarte, voy a entrar también, por supuesto, en el hecho en sí, pero hay una parte humana que es común a cualquiera que nos está viendo en cualquier parte de Argentina ahora y que puede perder un ser querido. O sea, se sufre, vos, jueza federal, tus hijas, al igual que sufre alguien que pierde un familiar en Metán, en Salta, o en, no sé, San Martín de las Escobas en Santa Fe. Eso no es que sufre una clase diferente a otra o un trabajo diferente al otro. Y también te pregunto por el tema de duelar, porque al pasar todo lo que pasa y al seguir y seguir, ¿cómo se duela? ¿Cómo hay un momento en donde también necesitas decir, bueno, ¿cómo se lleva adelante la aceptación cuando sigue estando todo el tiempo presente? Bueno, en una charla que tuvimos con Yara, ella me dijo, mamá, lo que más me queda de todo esto, lo que más me afecta es
además de, bueno, obviamente el dolor por lo que pasó, que era impensado que algo así nos pasara, ella me decía, bueno, es que siento que no pude conectar con ese dolor, que enseguida vino una cosa tras de la otra, ¿no? La verdad es que mis hijas me veían sufrir tanto bueno, por lo que es de público conocimiento, Sí, claro. por todo lo que pasó, porque hubo toda una campaña de desprestigio. Esa campaña les llega, ¿no? Vamos a empezar a contarle a la gente, todavía como madre y como ex esposa, pero contarle a la gente que te está viendo como madre. Porque uno a veces no tiene idea de cuánto llega o no una campaña, o cuánto llega o no que se publiquen fotos y que se digan cosas. Bueno, ¿Llega eso? sí, Por más obviamente, que trates de cerrarte, ¿llega igual? Y sí, Yara se enteraba antes que yo de las cosas que salían, porque ella es una adolescente y está conectada por las redes sociales permanentemente. Cuando salió una foto de Alberto, una foto que no sabemos cómo fue difundida, y se hicieron afiches y yo me enteré, la verdad es que ese día fue terrible para mí. Yo tenía que venir al centro a traerla a Yara al odontólogo y sufrí un montón porque decía, ay, que no pasemos por ningún lugar donde haya uno de estos afiches. Y la verdad es que eso ese mientras día, venías? sí, y empecé la mañana mal, esperando que Yara no vea esa foto, y sí la vio, porque salió en un montón de lugares, y recuerdo que llamé muy mal, estaba muy mal con esa situación, y llamé a un funcionario del Ministerio de Seguridad, a Darío Ruiz, que bueno, era la mano derecha de Sergio Berni, y le dije, mira, yo no puedo creer lo que está pasando, ustedes, o sea, ¿cómo ocurren estas cosas? ¿Cómo puede ser? Porque no sabemos cómo se difundió, pero bueno, pasaba ¿Y que... finalmente supiste dónde vino esa campaña? Por más que no me lo puedas No, decir. hubo una No. investigación, pero la verdad es que no hubo oportunidad de seguir. A ver, a partir de lo que nos pasó, hubo un montón de denuncias, múltiples denuncias por la zona liberada, por este tema de la difusión de fotos de la vida privada, pero la verdad es que fue imposible hacer un seguimiento pormenorizado de esas investigaciones, que eran como, en cierto modo, colaterales, y no, porque que haya habido una zona liberada es un tema grave. Empiezo por algunas elucubraciones que por ahí hago a viva voz y no sé si las compartís. La sofisticación de lo que pasó, y van ocurriendo cosas, ahora me vas a dar tus teorías, pero pudo pasar también porque justo te agarra a vos en París, te agarra en Europa. Vos habías programado un viaje con tus hijas, o sea, también estaba Alberto, por lo que tengo entendido, estaba en Madrid. Pregunta que ya empezamos a meternos en el tema. ¿Vos crees que fue parte del armado que vos estuvieras allá? O digo, ¿se programó de tal manera? Porque con vos acá, y hubieras llegado primero a la escena, no se hubieran perdido pruebas, te hubieras movido de otra manera. O sea, te agarró a miles de kilómetros. ¿Fue casualidad eso, Sandra? Yo al principio no me lo representé, pero la verdad es que después de ver cómo sucedieron ciertas cosas, pienso que esto fue planificado con mucha sofisticación. Fue algo muy perverso y muy sofisticado. Este era el viaje de 15 de Yara, y nosotros lo habíamos organizado en conjunto. Yara viajaba primero con Alberto y después nos encontrábamos el día 19 en París. Vos estabas con Cala. Yo viajé una semana antes con Cala. Vamos a contar a la gente que Cala es la más chiquita, ¿no? Sí, Cala tiene 8 años, y como la idea era que Yara iniciara el viaje con su papá y después lo siguiera sola conmigo, yo le planteé a Alberto que como a Cala le encanta el arte y demás, bueno, llevarla a Barcelona una semana. Nosotras con Cala viajamos el domingo
sábado y domingo 10 de enero. ¿Y te encontrabas 10, después, 11. y te encontrabas en Barcelona con tus dos hijas, o sea, con Alberto? No, en realidad yo me quedaba una semana en Barcelona, me quedaba hasta el jueves 15, creo que era jueves, y ese día me iba con Cala a París, estábamos 3, 4 días, y el 19 nos encontrábamos. Alberto se quedaba con Cala 2 días más, volvían ellos el 23 ya a Buenos Aires y yo me quedaba con Yara terminando su viaje de 15. Cuando yo llego a Madrid, Barcelona, domingo 11 de enero, llegamos al mediodía, vamos a pasear con Cala porque bueno, era invierno, Sí. y cuando volvemos al hotel, tipo 6, 7 de la tarde, Cala me dice que Yara se estaba contactando con ella por Snapchat y que necesitaba hablar conmigo urgente. Y digo, ay, bueno, a mí, siendo de otra generación, me cuesta programar el Wi-Fi en el celular. Entonces le digo, bueno, decirle si es urgente. Y me dice, sí, es urgente. Bueno, hablo entonces por Snapchat. Y le digo, Yara, ¿qué pasa? Y me dice, no, que no sé qué pasa, mamá, no entiendo bien qué está pasando, pero con papá estamos en Madrid y nos volvemos a Buenos Aires. Pará, o sea, te dice, tu hijita te dice, nos volvemos a Buenos Aires, que finalmente vuelve Alberto y no vuelve, y vuelve solo. Ahí empiezo yo a preguntarme cosas como creo que se la pregunta a la sociedad también es, ¿qué lo hizo volver? ¿Hay alguna carnada o algún convencimiento, algo que le hizo volver? Si bien los pasajes él los había programado para volver, los había comprado según lo que informa Iberia el 30 de diciembre, pero él vuelve. ¿Vos después pudiste lucurar por qué volvió? O sea, parte de este plan sofisticado también para vos, Sandra, de que haya vuelto el 30, porque estaba con la hija, o sea, tiene que ver también el corazón, digo. Bueno, yo obviamente que cuando Yara me transmite esto, le digo, Yara, no entiendo, ¿qué está pasando? Me dice, mira, no sé, mamá, ¿qué pasa? Yo te saco una foto de los WhatsApp que papá te está mandando y que me dice que no te entran. No me entraban porque yo no había bajado el Wi-Fi en el celular. Entonces, cuando veo los WhatsApp que él me planteaba que había un tema de salud de la madre, una operación, le digo, decile a tu papá que me llame ya, por favor, que me llame ya, yo estoy con este celular, puedo recibir llamadas. Cuando Alberto me llama, me dice, no, es que la tienen que operar de urgencia a mi mamá y no me huele bien el tema, tengo miedo que sea un tumor. Con tu sexto sentido de mujer y además habiendo estado tantos años con él, olfateaste que eso no era por lo que volvía. No, porque yo le dije, Alberto, pero tan grave es, o sea, y me dice, bueno, a vos en definitiva igual no te cambia, porque yo después vuelvo con Yara, volvemos el 19 a París y ahí yo me quedo con Cala, pues yo le digo, ¿vos te volvés? Y me dice, sí. Le digo, pero ¿cómo? Si me está diciendo que te volvés, ¿vos qué sabes entonces qué va a pasar con la operación de tu mamá? Le digo, vos, Alberto, a ver, y él me dice, el avión ya se va, pues yo le planteé, ¿cómo te la llevas a Yara? O sea, en realidad es su viaje de 15, le digo, es tan grave lo de tu mamá. Yo también, al estar separada de él, la verdad es que no quería, o sea, como convencerlo de, no, quédate, mirá, capaz que no es tan grave y que después pase algo con la madre. O sea, era una situación complicada para mí, sorpresiva, Tu hija de 15 se queda en el aeropuerto de Madrid. Sí, porque después yo le planteo, mirá, yo estoy en Barcelona, yo la voy a buscar, o sea, yo... Con una pregunta tenebrosa. Gracias a Dios que no volvió con él. ¿Dónde hubiera estado ella? Mirá, yo conviví 17 años con Alberto. Y si hay algo que él tenía es que era obsesivo con su trabajo, era sumamente dedicado a lo que hacía. Y entonces yo... viendo, bueno, por lo que él se volvió, estoy segura que Yara hubiera estado con mi mamá, porque él no hubiera podido. Entiendo que esa semana fue muy intensa para él a nivel laboral. No hubiese estado con él ahí en el... Pero lo cierto es que ella los domingos iba a la casa de él, era el día, ella se iban los miércoles y los domingos.
no sé si ese domingo que se planteaba esta cuestión tan distinta y especial, que era el día previo a ir a esta audiencia del Congreso que había sido invitado, convocado, hubiera estado, pero la verdad es que si yo me lo planteé muchas veces eso, ¿qué hubiera pasado si Yara se volvía, ¿no? Y además, si hubiera pasado igual todo lo que pasó, no hubiera estado yo ahí con ella en Buenos Aires, no sé, o sea, la verdad es que pensé un montón de cosas. La verdad es que ese día, cuando Alberto me plantea esta situación, yo presentía que me estaba mintiendo, entonces yo me comuniqué con la madre, para me preguntarle si le comuniqué iban a operar. con la hermana, despejé que me estaba mintiendo. Y cuando me vuelve a llamar, pues yo le digo, mira, Alberto, lo único que te pido es que te fijes a ver si Yara se puede quedar, que se quede ahí en un lugar seguro, dejarle un celular al cual yo me pueda comunicar con ella, que esté comunicada, yo ya averiguo qué vuelos puedo tomar o cómo puedo ir a buscarla con Cala. Y él me dice, bueno, pero la valija ya está despachada, ya está despachada. Y le digo, bueno, fíjate, plantea a ver si te pueden bajar la valija y yo la voy a buscar. Bueno, o sea, nunca supiste, porque, a ver, también te pregunto ahí, Sandra, vos compartías profesión con él, o sea, los dos, vos jueza federal, él fiscal, todavía no sabemos qué tenía, qué carta tenía para jugar, aún no lo sabemos, o sea, eran más que escuchas, o sea, había algo más. Hoy lo volví a repetir 32 veces la nota que le hizo TN, frené, busqué gestos. Era de un tipo convencido, era de un tipo que iba ahí y que tenía el ancho de espadas, o sea, no iba a ir a especular, por lo que se nota en la entrevista. Entonces, vos, dos preguntas en una. ¿Sabés finalmente por qué volvió? ¿Qué lo atrajo a volver? Y la segunda pregunta es, ¿vos sabías qué carta tenía para tirar en ese día que iba a ser la presentación? Porque había pedido la indagatoria nada menos y nada más que de la presidenta, de Cristina. O sea, ¿tenías idea vos o no? ¿Nunca te metiste tanto? Mira, yo la verdad es que no estaba encima de su trabajo, soy una persona respetuosa, o sea, la verdad es que nosotros estábamos separados desde octubre del 2011. ¿Sabías en qué estaba, en la presentación en la que estaba? ¿La sabías por leer medios o por...? Yo me enteré de esa denuncia el día que él la hace, a la noche, cuando hablo por teléfono con mi pareja, que me dice, ocurrió esto. Yo no tenía ni idea. Sí, cuando me ¿Cuándo la hace dónde? encuentro... ¿Cuando la cuenta en TN? ¿Ahí te enteraste? El día, yo no me acuerdo el día exacto, pero Okay. creo que fue el 14, o sea, el día que se difunde que él había hecho la denuncia, que Ahí creo que es el mismo día que la presentó, me entero. A ver, cuando yo la voy a buscar a Yara, al aeropuerto de Madrid, le digo, Yara, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque tu papá me mintió, o sea, la tía me dijo que a la Bobe no la tenían que operar. Y entonces ella me dice, mira, mamá, lo que pasa es que papá habló conmigo cuando estábamos en Ámsterdam y me dijo, mira, Yara, hay momentos en la vida que uno no elige, yo me tengo que volver. Y ahora me comenta que él estaba muy preocupado, nervioso, mal, angustiado y que le planteó, yo tengo que volver sí o sí, porque es muy importante, es un trabajo que yo vengo haciendo hace tiempo, y que la verdad es que si yo no vuelvo, esto puede quedar en la nada. De hecho, cuando nos enteramos el desenlace final y cuando yo le digo a Yara, bueno, mira, pasó esto, Yara, finalmente, ella me dice, bueno, y nada, fue un momento terrible para nosotros, pero entre tantas cosas que me dijo, y papá llegó a presentar esas cosas que él no quería que se perdieran. ¿Te lo preguntó tu hija eso? Y yo le digo, mira, Yara, la verdad es que no sé. Me dice, bueno, porque si él llegó a hacerlo, bueno, él es lo que él eligió por esto, eligió por eso. Porque bueno, a esa altura, nada, yo hablé con un montón de personas ese domingo pidiendo por favor que entraran, a ver qué pasaba. Cuando el custodio me confirma, me llama y me dice, sí, el doctor está muerto en el baño.
yo nunca me representé ni pensé que podía haber un arma en ese lugar. Vos cuando te dijo estaba muerto, pensaste que podría haber sido un Pensé ataque cardíaco. Sí, pensé, conociéndolo y sabiendo de la denuncia y de la convocatoria al Congreso, dije, bueno, este hombre se pasó de estar estudiando, trabajando, leyendo, capaz que, no sé, tomó un calmante para poder dormir tranquilo. ¿Nunca te imaginaste que iba a pasar lo que... Cuando el custodio me dice, hay un arma, digo, no, escuche, lo mataron. Le digo, lo mataron porque pese a que después la mamá encontró un arma que él tenía, la verdad es que mientras yo conviví con él, nunca hubo un arma en casa, nunca. Y cuando la madre encuentra un arma que estaba en la baulera de su edificio, entiendo, yo recordé que Alberto me había comentado, cuando recién lo conocí, que alguna vez le habían enseñado a tirar, que había ido a tirar a un polígono. Pero la verdad es que no era una persona de estar armado de... Otra cosa, Sandra, que me impresionó, no me impresionó, me asustó. Y te lo voy a decir como periodista, porque uno trabaja con esto y se mete en terrenos y pregunta y a veces no sabe a quién enoja del otro lado. Me asustó escucharte decir que el protocolo de las amenazas se fue cumpliendo casi en forma perfecta. O sea, y leí también, porque son públicos, porque están en algunos sitios de internet, los mails y las amenazas. Es como que todo lo que le iban diciendo en las amenazas se fue cumpliendo. O sea, a mí me choqueó leer eso. Sí, él recibió mails de amenazas en el mes de agosto de 2012, recibió otro mail en noviembre del 2012 y luego en febrero del 2013. ¿Es común para ustedes en su mundo recibir amenazas? Vos como jueza federal, él como fiscal, o sea, ¿es para ustedes normal? A ver, elegimos esta profesión que se trata... temas penales, temas complicados y sí, se reciben amenazas. A ver, que en su momento yo digo, bueno, no le di la entidad, la trascendencia. De hecho, Alberto las denunció en el año 2012 y tramita una causa en el juzgado del doctor Luis Rodríguez por esas amenazas, que obviamente que ahora cobraron otra entidad, pero nosotros nunca actuamos como parte querellante. Si bien somos las víctimas de esas amenazas, nunca nos habíamos presentado a actuar como parte querellante, porque no es una cosa de todos los días, pero a mí me pasó cuando recién juré en el Juzgado Federal de San Isidro que recibí una amenaza. Recibí un pájaro muerto con un anónimo. ¿Un pájaro muerto en una carta? Sí, un sobre con un pájaro muerto, con unas amenazas con recortes de diario que decían cuidado con el cabezón o con el cabeza, algo así. Y bueno, yo lo relacioné con que en ese momento... Me pone la piel de gallina, me pone la piel de gallina. O sea, es el momento en que siento que la realidad supera la ficción. Porque pensé que pasaba en las películas. Un pájaro muerto en un sobre. Sí. ¿Y qué hiciste con eso? Eso lo abre mi secretaria privada. ¿Relacionaste con alguna causa que tenías? Sí, yo, asumí en el juzgado, era un momento muy especial para mí, porque es como que se dio todo junto. Yo estaba embarazada de mi segunda hija, la secretaria privada viene temblando con ese sobre, y me dice, doctora, llegó esto. Y bueno, obviamente que yo hice la denuncia que tramitó en el juzgado del doctor Vergesio, que era el juzgado federal 2 de San Isidro, pero tampoco pedí actuar como parte querellante. A ver, lo denuncié, lo relacioné con una causa que estaba en trámite, que se había iniciado antes de que yo me haga cargo de ese juzgado, que era una denuncia hecha por la fiscal de San Isidro, la doctora Rita Molina, tomando los dichos mediáticos de Luis Delía. ¿A Duhalde? Claro, que decía que Duhalde era el jefe del narcotráfico. Entonces, bueno, cuando yo me hice cargo del juzgado,
estudié el expediente y se habían hecho una cantidad de medidas de prueba que, bueno, con esos dichos y nada más no se había podido avanzar mucho. Tomé otras medidas y ahí es como que cuando recibí ese sobre intuí que tal vez por las medidas que yo tomé, alguien advirtió que esa causa iba directo a un sobreseimiento, pues no se podía probar esos dichos, no se pudieron probar. Y yo entendí que por eso me mandaron, por Claro, lo que decía la esquela, por el tema del pájaro. Lo que le contás a la gente que es muy común para un juzgado federal. ¿Tenés frío? ¿Estás bien? No, estoy bien, estoy bien. Porque, claro, o sea, es algo con lo que ustedes continuamente conviven. Empiezo a meterme un poco... Ahora, porque, perdóname, sí. pero con este tema de las amenazas, tampoco... a ver, porque yo creo que acá el problema que hay en esta investigación es que se valora la prueba en forma aislada, no en forma integral. Nosotros recibimos una amenaza el día sábado 17 de enero. Recibimos una foto de la revista Noticias con un círculo negro en la frente de Alberto. Y yo realmente que en su momento... pensé que esa revista había salido así, que estaba editada así. Cuando advierto que no, que ese era un ejemplar distinto a otro que vi y que recuerdo esa marca. ¿Eso fue un día antes de lo que pasara? Claro. Yo la recibo por WhatsApp porque Alberto nos envía por WhatsApp a Yara y a mí la foto de la tapa, viste que sale el día viernes la tapa de la revista. Pero la que él te mandó no tenía Entonces, ese círculo. No, porque igual el círculo no estaba en la tapa, sino en una foto del interior de la revista. Pero a mí Alberto me manda la foto de la tapa. Y yo después le pedí a mi pareja, le digo, bueno, cuando, o sea, yo siempre recibo la revista Noticias en nuestra casa. Y le pedí si me mandaba toda la nota para verla, porque... nos pasó que también Yara se fue enterando por mensajes que le mandaban sus amigas, compañeros de colegio, se enteró antes que yo de lo que había hecho su papá, del trabajo que había hecho, que había presentado, de sus declaraciones, pues había amigas que le mandaban, bueno, tu papá, qué bien, qué valiente, qué... Vamos a contar a la sociedad porque por ahí algunos no lo recuerdan. Alberto Nisman... él estaba en condiciones, según lo que él contaba, de comprobar que el memorándum de entendimiento con Irán, entre Argentina e Irán, escondía detrás de la posibilidad de investigar la voladura de AMIA, en realidad escondía acuerdos de impunidad, levantamiento de las circulares de Interpol para algunos integrantes del ex gobierno en su momento de Irán, y que, es más, Nisman decía que era lícito el acuerdo de nosotros le damos carnes y granos y que ellos nos den petróleo y gas, pero que era ilícito impunidad o intercambiar eso. Por eso digo que, claro, allí incluso él tenía dictado una fatua, ¿no? Por eso él no podía, el pacto de entendimiento también indicaba que él podía ir a tomar declaración a Irán, pero si vos tenés dictado una fatua, tenés dictado una sentencia de muerte en el planeta. Sí, sí, por eso a mí, a ver, pese a eso, Alberto era una persona de ir para adelante siempre, y no era una persona que se amedrentara. Cuando a mí la fiscal me plantea y me dice, no, pero mire que él cómo se estaría asustado de ir a esa audiencia en el Congreso. Yo le dije, mire doctora, eso es no conocer a Alberto Nisman. Eso me interesa que se lo cuentes a la sociedad. ¿Él iba al frente? O sea, no era de arrugar. Él ha ido a audiencias en León de Interpol y se enfrentó con funcionarios del gobierno de Irán. Y casi se pelean, ¿no? Casi sí, fue... Yo no sé los detalles, pero, o sea, sí él me llama cuando esta audiencia finaliza y me dice, no sabes cómo fue muy dura, fue terrible, pero, a ver, no tenía la personalidad de amedrentarse, de estar asustado. Como te decía,
esa semana que él presenta la denuncia y que, bueno, se presenta también mediáticamente y se difunde, a mi hija Yara le llegan mensajes de amigas, y esto es por lo que nosotros pedimos que nos manden la nota, porque una amiga le dice, ay, ahora hay también una diputada que está hablando de vos. Y ella me dice, mamá, ¿quién es? La diputada Diana Conti, que me manda mensajes. Digo, ¿cómo que te manda mensajes? Y me dice, sí, mis amigas dicen que está hablando de mí. Y bueno, yo recuerdo, porque después vi y que decía, bueno, y díganle a la hija de Nisman que no se asuste o no se preocupe, pero que vamos a ir con los tapones de punta. Una pregunta, ¿cuál es el límite entre la madre y la funcionaria? Porque ahí es tu hija la que está en el medio. O sea, estás investigando la muerte de tu exmarido, todo bien, pero es tu hija o tus hijas. Ahí levantás un teléfono y llamás a Conti, ahí se termina, ahí es como separás todo, no, pará, acá ya pasamos un límite inaudito, que es la muerte de mi ex, dramático. Digo, ¿qué hiciste ahí? ¿Levantás un teléfono, llamás? No, a Diana Conti no la he llamado, sí he llamado muy molesta, angustiada y mal a Sergio Berni y a Darío Ruiz, los he llamado mal porque... Caliente, como decimos enojada, además de triste por todo lo que había pasado. Sí, no lo podía creer porque, bueno, por mi función, yo tuve trato funcional con ellos. Ellos saben cómo yo trabajo, o sea, me equivoco como todos somos humanos y cometemos errores, sí. Pero trato de hacer las cosas lo mejor posible, y me parece que lo más genuino es decir, cuando nos equivocábamos, tratar de ver cómo no volver a cometer los mismos errores. Tenemos que tener capacidad de autocrítica y de decir, bueno, esto no me puede volver a ocurrir, o decir, bueno, sí, acá nos equivocamos. Sandra, la verdad que el desaguisado que hubo cuando lo encuentran a Alberto... Bueno, ahí vamos, y vamos a explicarle fácil a toda la audiencia que está del otro lado para que muchos más te entiendan y se pongan en tu lugar. Mira, vos sos una experta en este mundo, en este ambiente. O sea, vos como jueza federal debes tener infinidad de pruebas y vos sabés cómo se trabaja, tenías idea de lo que es el luminol, tenés idea cómo se trabaja, cómo se recolectan las pruebas cuando hay una escena de un crimen. Yo tengo entendido, y corregime si me equivoco, que el mundo protocolarmente, cuando aparece un caso así, primero investiga hipótesis de homicidio, después sigue por suicidio y después por accidente. Acá, y te lo digo, empezaron a operarnos a todos, a los periodistas, a la gente, y primero Cristina dijo en su cuenta, en su Facebook, que era suicidio. Después dijo que no podía estar segura de eso. Y entramos en un tembladeral donde todos opinábamos de todo. Ahora vos, antes de hablar con los peritos tuyos, ahora hablamos de los peritos, y ahora vamos a la escena del crimen. ¿En qué momento, cuánto tiempo necesitaste vos, como ex de él y como madre de tus hijas y como mujer del medio, en darte cuenta que esto era un asesinato? ¿Cuánto tardaste? Yo de primer momento, cuando me dicen que había un arma, dije, lo mataron. Y se lo dije al custodio, Luis Miño. ¿Por teléfono se lo dijiste? Sí, y le pedí, por favor, que cuando llegue una autoridad judicial les transmita que no den inicio a la autopsia hasta que yo llegue, que yo iba a volver lo antes posible, que por favor lo transmitiera. ¿Con quién hablabas vos en el lugar del hecho? Porque yo hablé con un montón de gente. Habrás empezado a tratar... llamando cuando primero me llama una secretaria privada de Alberto y me pide el celular de la hermana, porque me dice que Alberto no estaba contestando los mensajes, ni el timbre, ni los llamados, y cualquiera que lo conocía y lo trataba sabe que Alberto era una persona que vivía comunicado. Para mí la data de la muerte es la hora que él dejó de hablar por teléfono. ¿El sábado a la noche? Sí, la última vez que tuvo un contacto de alguien que escuchó su voz. Es imposible para vos que él haya dejado de hablar. Porque los teléfonos están totalmente alterados, los teléfonos, las computadoras. Entonces,
cuando me llama esta secretaria privada, le digo, no, algo le pasó, es impensado. Y ella me dice, sí, porque convocó a los custodios para las 11 de la mañana, le había dicho a Soledad Castro, que era su secretaria. Perdóname, pequeña interrupción. ¿Dónde está Soledad Castro hoy? Entiendo que sigue en la UFI AMIA trabajando. ¿No se fue a vivir afuera? No, la secretaria privada que me llama, sí, a la semana se fue a vivir a España. Pará, ¿la secretaria privada Alberto a la semana se fue a vivir a otro país? Sí. Sí, es más, cuando ella me llama yo pensé que estaba en Buenos Aires, pero no. Después me enteré que ya creo que estaba en Bariloche, estaba... Y yo digo, pero ¿por qué se ocupó ella de este tema? No, bueno, la directiva era que todo pasaba por ella y no por otras privadas que él tenía. Y bueno, hay cosas que no quiero introducir porque no quiero poner en riesgo la investigación, pero la verdad es que cuando ella me llama, yo empecé a llamar a un montón de gente y le digo, no, bueno, yo te consigo el celular de la hermana, le digo, pero la verdad es que, y dice, no, porque no me animo a llamar a su mamá porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. Y le digo, pero a ver, pues están los custodios ahí que entren, que rompan la puerta. ¿Y qué te decían los custodios? ¿Vos hablabas con Miño, con los custodios? ¿Qué te decían? Sí, bueno, llegó un momento que ya no me respondían el teléfono y bueno, y yo la llamo a Soledad Castro, le digo, por favor, anda al edificio, anda ahí, vos sos secretaria de la UFI, anda, te lo pido por favor. Bueno, hasta que, bueno, cuando Miño me llama y me dice que lo encontraron, que estaba en el baño, que estaba muerto, ya te dije, yo no me representé nunca que podía haber un arma. Cuando me dice hay un arma, le digo, lo mataron. Le digo, mire, le pido esto, que transmita, y me dice, espere, porque acá está mi jefe. Yo pensé que me había pasado con el jefe de Policía Federal, pero no, me pasó con un superintendente Luna, de Seguridad e Interior. Y yo le transmití a Luna, mire, le pido por favor, y también se lo transmití a Sergio Berni, quédate tranquila, sí. A ver, lo que yo digo es que acá todos quieren deslindar responsabilidades. Lo cierto es que ahí transitaron esa noche 50 personas por el lugar, que nadie puso orden y dijo, a ver, no. Salen todos de acá e identifico cada uno de los que va entrando. Con tu experiencia, la experiencia te indica en la cantidad de casos que habrás investigado así, que esa noche o la llegada, cuando empezás a recolectar pruebas, si esas pruebas se alteran o se cambian, se te complica mucho, ¿no? Sí, hay cosas que ya son irreversibles. Lo que yo digo es que lo que hay que tener claro es que estuvo el jefe de Policía Federal, el jefe de la Policía Federal, que él sabía el contexto de amenazas que había y tenía mucho más presente que yo la semana que había pasado, porque yo estaba en el exterior, me había quedado con mis hijas, la más grande sin valijas, sin sus cosas, sin su ropa, reprogramando todo porque después que me enteré de la denuncia que Alberto había presentado, el revuelo que había a nivel mediático, la convocatoria al Congreso y demás, dije, no, este hombre no va a volver. ¿Cuáles son las 3 horas desastrosas? Entonces, las 3 horas para las pruebas son las 3 horas que tarda Fein en llegar, o son para vos las horas entre la data de muerte que tienen ustedes sábado la noche y entre la que dan los peritos oficiales domingo ya entrado el día? Para vos, ¿dónde es más caótico? O sea, ¿dónde crees que pasaron la mayor cantidad de irregularidades? No, y bueno, las irregularidades en realidad fueron cuando ingresan al departamento los funcionarios policiales, que son los auxiliares de la justicia. Así está el jefe de la Policía Federal, el secretario de Seguridad con su mano derecha, está el jefe de la División Homicidios. Bueno, acá te voy a hacer una pregunta. El auxiliar de la fiscal y del juez que le debe decir, no, mire, esta es la escena del Sandra, crimen. Acá te hago una pregunta clave, y está buenísimo que se la cuentes a la audiencia, porque acá le estás hablando a la gente, ¿no? Yo puedo saber, puedo tener una idea si
un deportista está jugando contra su voluntad o está comprado o está pateando en contra. Me doy cuenta, hay algunas cosas son brutales y te das cuenta, pero tenés que tener olfato, tenés que tener cancha. Todo esto, hay mucho de impericia, hay algo de impericia, hay algo de cosa extraña que no se va a poder comprobar. Digo, no es que lo hicieron de brutos o de burros. No entró un equipito de forenses ahí. Entró lo mejor que tenía la República Argentina ahí. ¿Pueden cometer tamaño error o vos crees que es imposible que se les haya pasado por el estrés y trabajaron mal? Yo entiendo que el tema impactó de lleno toda la gente que se nos acerca y aún aquellas personas que no nos conocen, cuando nos reconocen, nos dicen, ay, yo cuando me enteré de esto estaba, que eso demuestra que a la gente le impactó. Todos recuerdan qué estaban haciendo cuando se enteraron. Sí, todos. Entonces, yo entiendo que pudo haber impactado del mismo modo a el personal de las fuerzas de seguridad, a la policía, a la fiscal, al juez. Pero no tanto. Pero, a ver, yo entiendo que hay falta de capacitación, que se cometen errores, porque a mí también me pasa, a todos nos pasa. Pero hay que tener también capacidad de autocrítica y cuando uno ve que después se trata, de decir, no nos equivocamos, hicimos todo perfecto, está todo bien. Nosotros hicimos un trabajo serio gracias a nuestros peritos de parte, que la verdad es que yo lo quiero destacar y los quiero nombrar, el doctor Osvaldo Raffo, Julio Ravioli, Daniel Salcedo, como también nuestro perito en informática, Gustavo Pressman. O sea, son excelentes, tienen una trayectoria, una experiencia. Hicieron un estudio interdisciplinario sobre la base de las fotos y la filmación que tomó Policía Federal el día del hallazgo. Te voy a preguntar también el momento, porque vos debes haber tenido distintos momentos de mucho dramatismo. Ahora, el momento que el equipo de peritos de parte, opuesto por la querella, por ustedes, y te comunican que las piernas de Alberto habían sido movidas, acomodadas, que no tenía hematomas el cuerpo y que se supone que si alguien se suicida o se intenta suicidar, cae y debería tener un hematoma. ¿Qué otra cosa? Que el impacto de bala venía de atrás hacia adelante. Hacia adelante, detrás de la oreja. Detrás de la oreja. Cuando vos ya te imaginabas que te podían dar estas noticias, o cuando te lo dicen, te quedás absolutamente sin palabras y choqueada. ¿Cómo fue el momento que te lo dicen? Y la verdad es que yo, por la personalidad que tenía Alberto y por lo que conviví con él y porque ese era su momento, porque él es quien debiera estar acá y no yo, él claro. Era una persona que realmente, era como muy orgullosa de su trabajo y él no iba a dejar un trabajo así a medias, en forma inconclusa, nunca me representé que hubiera tomado una decisión de quitarse la vida. Pero hubo cosas que sí me sorprendieron, que haya sido todo tan burdo. El disparo, a ver, ¿nadie se suicida así? Y además, sí, me impactó, o sea, me dolió cosas que ver las fotos, ver la filmación de la autopsia, fue muy fuerte para mí. Yo presencié una autopsia, pues yo tuve una muerte dudosa, y yo como juez, como era un tema también muy controvertido, fui con mi secretaria a la autopsia. Y para interiorizarnos bien, que los médicos ahí en el lugar nos explicasen por qué cada cosa que estaban haciendo. Esta autopsia fue sin audio, ¿no? Sí. Lo que nos informan es que alguien dio la orden de que dejen sin efecto el audio, igual se puede... Si vos tus peritos cuando tienen que trabajar sobre lo que vieron, ¿no? Y salgo rápido este tema por respeto también, pero vos tenés que concluir a través del audio, a través de lo que el perito va llevando adelante la autopsia. En este momento observamos tal cosa, observamos tal otra. Si yo no concluyo con lo que escucho, ¿cómo llevo adelante? Claro, el audio es muy importante porque te permite conocer cuáles son las consideraciones médicas, o sea, cuáles son las evaluaciones.
Bueno, aparentemente hubo una directiva de uno de los funcionarios y médicos del cuerpo médico forense que fuera sin audio. Sí. Te pregunto así, peloteando, ¿las cámaras del EPARC ese día no funcionaban hacía tiempo o no funcionaron ese día? ¿Qué te dicen? No se pudo determinar. Bien. El código del ascensor que paraba en el departamento de Alberto. Estaba cambiado. Estaba cambiado, por eso la madre no podía, tenía un código para parar en cada piso y la madre no podía parar en el piso y bueno, ahí se da cuenta que alguien lo cambió y es impensado que Alberto lo hubiera cambiado y no se lo hubiera dicho, porque era muy obsesivo, muy obsesivo. La verdad es que teniendo en cuenta, bueno, todo lo que pasó y con la pregunta que antes me hiciste de que si yo pienso que es bueno, equívocos y nada más, o si hubo una malintención, yo creo que me inclino por esta última conclusión, porque, a ver, esto yo ya lo dije y le ha pasado a un montón de gente que ha ido a declarar en este expediente, que declaraba cosas que cuando no cerraban a la hipótesis que encaró de lleno y de un primer momento la fiscal, no se tipeaba. Esto me lo ha transmitido gente que fue a declarar y que le decían, no, bueno, eso no tiene interés. ¿No se tipeaba cuando ibas a declarar? Algunos testigos me dijeron que, por ejemplo, cuando le preguntaban sobre el estado de ánimo de Alberto, sobre si lo vieron como deprimido o asustado, no tipeaban y decían, no, de ninguna manera, para nada. O sea, estaba muy seguro de lo que estaba haciendo, estaba muy confiado en él. Y no tenía un estado de ánimo para nada. Y no lo tipeaban. Claro. La verdad es que para el que no sabe, tampoco es que le va a decir a la fiscal, no, mire, esto usted no puede no escribirlo. Vos fuiste a declarar, vos Sí. estuviste cara a cara. Cuando vos le tirás tu hipótesis, arrojás la hipótesis de la interna de servicios de inteligencia, ¿qué pasa ahí? ¿Hablás con ella? ¿Le decís eso? A ver, sí, cuando yo declaro, o sea, primero declaré sobre lo que era la personalidad de Alberto para demostrarle que Alberto no tenía una personalidad que cierre con un suicidio, ni que tampoco iba a estar asustado o amedrentado por ir al Congreso a tener que hablar frente a los legisladores. ¿Y sentiste que eso no te lo tomaron seriamente? La verdad es que yo sentí que o sea, éramos la víctima, pero no sentí que la Fiscalía, o sea, el Ministerio Público Fiscal en realidad es quien representa los intereses generales de la sociedad en la persecución del delito. Claro, claro. Sí, o sea, es quien acusa, es quien representa a las víctimas. Y no me sentí representada, me sentí que al contrario, todo lo que nosotros decíamos se ponía en duda. Sandra, y yo le decía, mire, créame, yo conviví con este hombre 17 años. Además yo sabía del contexto de amenazas que obviamente, ni bien volví después de todo lo que pasó, pedí ser tenida por parte querellante, me presenté a declarar en el juzgado de Luis Rodríguez, le dije todo lo que había pasado con ese ejemplar que recibimos de la revista Noticias. Y después, bueno, durante el año fui también aportando, porque la verdad que tuvimos una cantidad de actos. Necesito que me hables de una persona y que me parece que terminando el año, y por supuesto este programa seguirá manteniendo la llama de la investigación, y me parece que un magnicidio institucional así debe ser, cualquier asesinato o cualquier pérdida debe ser investigada, pero máximo una cosa así que define muchas cuestiones en un país. Como las pruebas ya no las tienen, han sido muchas de ellas adulteradas o se perdieron, una investigación así te la puede torcer o un arrepentido o alguien que venga y hable o alguien que diga, que se quiebre, diga, miren, pasó esto, esto y esto, no aguanto más, quiero decirlo. Quiero que me cuentes de Lagomarsino, Sandra. Contale a la sociedad, digo, contó todo lo que sabe, tu olfato de jueza, Sandra. Tu olfato de jueza. Vos,
Cuando yo muevo una pieza ya moviste 4. O sea, sos jueza federal hace muchos años, tenés mucha experiencia. Lo que puedas contarme y lo que vos sientas, ¿qué crees? ¿Le falta decir? No es mi función acusar a nadie y no, pero bueno, yo lo traté a Diego Lagomarsino, lo conocí a través de Alberto, era una persona de gran confianza y que incluso Alberto, cuando yo tenía un problema con la computadora, o Yara también, decía, bueno, te lo mando a Diego, Diego te ayuda. Yo no sabía que Diego Lagomarsino estaba contratado en la UFI AMIA. Es más, yo le decía a Alberto, bueno, vos después arreglás con él. Pues. Y bueno, y la verdad es que teníamos mucha confianza en Lagomarsino. Y yo sé que Alberto también la tenía y sé que tenía como una relación que yo siento que hay cosas que él está ocultando, él no está diciendo toda la verdad. Y bueno, no sé por qué, pero a mí me parece impensado que Alberto no le hubiera dicho que las chicas se habían quedado conmigo. O sea, es más, hasta me imagino la charla, no sabés, Diego, no sabés, la dejé a Yara, Sandra se quedó, está re enojada conmigo. Tenía ese nivel de confianza. Sí. Lagomarsino también declaró que él nunca conoció... Esto te lo digo, perdóname que te interrumpa, porque Diego dice, no, me pidió el arma por la seguridad de las hijas, porque estaba preocupado, porque al otro día era el domingo que veía a las hijas, y me habló, es impensado, pues aparte, Diego Lagomarsino, yo después me enteré con la investigación, testimonios de otras secretarias privadas, que él estuvo en la fiscalía el día que Alberto hizo la denuncia y que la presentó, se la dio a leer. Él estuvo en otro despacho leyendo la denuncia. ¿Y qué significa eso? Y nada, no sé qué significa, pero digo, si él lo asistía en materia informática, ¿qué hace leyendo la denuncia? Ayúdame a entenderlo. Si no es abogado, ayúdame a pensarlo es un poco. informático. Puedo concluir que tenían una extraordinaria relación y que terminó siendo casi un secretario privado más allá de sí, sin no título. sé qué función cumplía, porque también nuestro perito de parte, Pressman, nos dijo, la verdad que si este hombre lo asistía para que tenga seguridad informática, hacía muy mal su trabajo, es muy ineficiente, porque era un colador la computadora de Alberto, la computadora, el celular, tenía programas espías. Bueno, yo he recibido durante todo este año mails con que se los fui enviando a nuestro perito para que los analice y tenían, sí. Una de mis secretarias privadas recibió unos días antes un mail como proveniente de esa secretaria privada que se fue a España a la semana y que tenía también programa espía. O sea, sin complicar la investigación, podríamos pensar que la función de Lagomarsino era variada, o sea, dentro del mundo Nisman, que cada uno lo cubre lo que quiera. Sí, yo lo que sé es que no está diciendo toda la verdad y que esto de que Alberto no le haya dicho que las chicas se habían quedado en Europa conmigo no es impensado. Es impensado por la relación que tenían. Y te hago otra pregunta ya que hablas de relaciones, ¿no? A ver, cuando fuiste a lo de Mirta, creo que lo decía Romina Mangel, que ustedes, la justicia federal, trabajan con casos de narcotráfico, secuestros extorsivos y que tienen una relación bastante cercana o deben codearse diariamente con servicios de inteligencia. Y que Estiuso era cercano a Alberto, que trabajaba en la UFI o que trabajaba junto a él. Bueno, vos lo dijiste, vos lo conocías a Estiuso. Sí, yo lo conocí a través de Alberto, primero más socialmente que funcionalmente, pues yo en ese momento estaba en la defensa oficial, cuando, bueno, Estiuso empieza a trabajar con Alberto en colaboración, porque, bueno, fue un momento donde el gobierno dispuso desclasificar ciertos archivos para que se pueda avanzar en la investigación. Lagomarsino dijo que no lo conocía y que no se lo presentó Alberto a Estiuso.
La verdad es que Lagomarsino yo no sé si conocía o no conocía a Estiuso. Yo lo que recordé y declaré en el expediente que Alberto a mí me comenta que Lagomarsino llega a él por Moro Rodríguez. Que era servicio también, ¿no? En su momento. Después yo me enteré que trabajó para la CIDE. En su momento Alberto me dijo que trabajaba para la PSA, estuvo adscripto a un juzgado penal económico. Y bueno, sí, la verdad es que después, o sea, funcionalmente los jueces en distintos tipos de investigaciones debíamos acudir a lo que se llamaba observaciones judiciales, que dependía de la CIDE, para disponer intervenciones telefónicas y bueno, en distintos tipos de investigación, no es en todas, sino que en aquellas más complejas de crimen organizado, o a veces yo he hablado incluso y también conocía personalmente a Santiago Vilas, que era el titular de OJ, y que a veces, bueno, no había canales disponibles cuando nosotros mandamos el oficio para que dispongan intervenciones y a veces, bueno, nosotros lo llamábamos y le explicábamos, porque hay casos y casos, si uno tiene una persona que está secuestrada, si bien ahora los secuestros extorsivos llevan adelante la investigación los fiscales, digo, hay casos de trata de personas o demás donde a veces si te responden que no hay canales disponibles, entendemos que amerita llamar y decir, bueno, mira, te hago saber que este caso, o sea, la verdad que... Sandra, el tema que te escuché, te sorprendiste con la cuenta, ¿no? O sea, cuando te llama la hermana de Alberto y te lo comenta, te he escuchado y te he leído que no sabías y Esa semana fue terrible para mí porque fue la semana donde tenemos el informe interdisciplinario de nuestros peritos de parte. Interdisciplinarios, ¿por qué? Porque acá... a veces la fiscal lo que dice es no tengo una prueba científica irrefutable que me demuestre que esto fue un homicidio, pero hoy en nuestro código de procedimientos no rige un sistema que se llama de la prueba tasada, sino que rige un sistema que se llama de la sana crítica racional, que nos dice que debemos valorar la prueba sobre la base de la lógica, la experiencia y el sentido común. Y eso debe ser integralmente valorado. Entonces, es muy difícil en un caso como este, tan sofisticado, encontrar una prueba directa. ¿Y en esa semana que tenías? ¿Me estabas entonces, contando? En esa semana nosotros, o sea, en realidad fue un trabajo de más de un mes de nuestros peritos, y en la primera semana de marzo me presentan un informe hecho por los médicos forenses Raffo y Raviole y Salcedo, que es el criminalista, y analizaron las fotos al momento del hallazgo, la autopsia, y ellos concluyeron que, o sea, se descartaba la muerte accidental y también que, o sea, el grado de probabilidad, el alto grado de probabilidad que tenía que esta muerte fuera producto de un homicidio y no de una conducta suicida. Por múltiples cuestiones, ¿no? O sea, la forma del disparo... Sí, eso fueron tus peritos de parte. Claro, entonces en esa semana, cuando nosotros presentamos el informe, se sitúa la data de la muerte el sábado a la noche, más o menos horas. Si mal no recuerdo, ese informe lo presentamos el día jueves y como era algo, o sea, para mí importantísimo, que yo tenía la esperanza de que a partir de ahí la fiscal diga, ya los convocamos mañana mismo, que ratifiquen, que me expliquen, convoco a los peritos oficiales y los interrogo. Bueno, no, se tomó una semana para citarlos a ratificar. Ocurre que lo presentamos un jueves, el día viernes, si mal no recuerdo, me llama la hermana de Alberto y me dice, Sandra, o sea, tengo algo muy importante para hablar con vos, necesito hablarlo personalmente con mi mamá a solas. Le digo, tiene que ser hoy sí o sí, yo estaba una semana terrible. Y me dice, mira, es urgente, lo antes que puedas. Y ahí te cuenta lo de la cuenta. Que vos no sabías. Voy a tu casa. No tenías idea. Me fui, no, la verdad que no tenía idea.
me entero ahí, me quedé helada. ¿Te quedaste helada por cuando te cuenta lo de Lagomarsino también? Que era... Claro, porque ella me dice que bueno, que era una cuenta, que en su momento, bueno, yo lo declaré todo en el expediente y la verdad es que no quiero complicar ninguna situación. Yo cuando lo introduje y lo declaro en el expediente es porque realmente cuando la hermana me dice, no, yo me comuniqué y me dicen que bueno, que se necesita un código para acceder y una contraseña, un usuario y le explico la situación y me dice que bueno, que lo consulte con el otro cotitular y me dicen que es... Y ahí cuando me lo dice yo me quedé helada porque digo, o sea, y esto habla de la relación de confianza que había entre ellos. Por eso vos sostenés que Lagomarsino puede saber cosas que aún no dijo. Lagomarsino conocía a nuestras hijas perfectamente. Ha estado en nuestra casa ayudándola a Yara con temas de la computadora. Entonces, por eso yo, la verdad es que... Decime, quedan 5 minutos de nota, quiero aprovecharte para hablar de hipótesis, pero bueno, uno termina siendo ya... Ayer hablábamos le hice una nota así, y hasta ya se hablaba de que se tenía las iniciales de un supuesto sicario. ¿Vos manejás hipótesis? Tal vez no me las pueda decir, pero ¿vos creés que fue... ¿Qué fue? ¿Fue esto es tan sofisticado? ¿Es mano de obra argentina? ¿Hay gente de afuera? ¿Fue en conjunto? ¿Qué te puedes graficar como de las tantas posibilidades que dan vuelta? Porque hasta hay un cuerpo calcinado del que nunca nadie habló. Nunca habló nadie de ese cuerpo que apareció frente al Park. Para mí eso fue un mensaje. El cuerpo. Claro, nunca nadie habló. Bueno, yo no tengo dudas de que esto fue un homicidio sumamente sofisticado, que fue preparado con, como te decía, por alguien muy inteligente, con un alto grado de perversión, porque realmente, o sea, que sabían perfectamente cuáles eran nuestros movimientos familiares. ¿Fue nacional para vos o puede haber algo? Yo entiendo que siempre hay una mano de obra local. O sea, otra duda que no tengo es que fue obrar de algún servicio de inteligencia. Ahora si me decís local, nacional. No tenés duda de eso. Y no Sandra, por cómo fue un trabajo así te indica, tu experiencia te indica lo que habrás hablado, que te lo puede hacer solamente un servicio de inteligencia. Un trabajo así no te lo hace un sicario contratado de los que pueden venir, como han venido varios de otros países, dicen que han venido sicarios de Colombia, de México, han venido a trabajar acá y se han ido. O sea, no es un sicario común y corriente. Yo entiendo que en hechos como la voladura de la Embajada de Israel, la AMIA, siempre hay una mano de obra local. Se necesita una logística y una estructura. Y bueno, cuando uno empieza a relacionar cosas y dice, bueno, nos mandaron este mail con programas espías, el tema de la foto de la revista, el tema de los mails del 2012 y todo se va cumpliendo. Pero Lagomarsino no te tenía que cuidar eso a vos. ¿No les tenía que cuidar que no le entraran troyanos a la computadora? Bueno, esto es lo que justamente Pressman nos destaca y nos dice. Las computadoras, los teléfonos hablan por sí solos. ¿Están infectadas? Sí, y aparte por todo lo que no hay, se han hecho borrados posteriores de llamadas que tuvo Alberto en esos días. Entonces es impensado cómo se encontraron los teléfonos, las computadoras. ¿Él usaba iPhone? Él usaba... ¿O Android? ¿No te acordás? No, Android. Android. Y bueno, y después se habla también de un custodio de Alberto, que era un custodio histórico de él, que dice que Alberto también le pidió un arma, pero cuando este custodio declara por segunda vez y nuestros abogados le preguntan cómo era el departamento de Alberto, que lo describa, donde estuvo, no sabía describirlo y lo describen mal. Los muebles que él dice que estaban no existían en el departamento de Alberto. Y el otro custodio
dice, no, en realidad el doctor no lo llamó a Benítez, dijo que suba uno, no dijo, y Benítez dice que lo llama a él. Entonces... ¿Y cómo haces ahora vos? Tenés 2 hijas, seguís trabajando. Digo, ¿cómo te manejas con el miedo? Porque el protocolo de la amenaza se fue cumpliendo. Pero yo leí los mails y me pone los pelos de punta. O sea, están todos metidos ustedes en esas amenazas. Bueno, todo este año tuvimos muchísimo miedo porque además hubo un montón de actos intimidatorios. Cada vez que nosotros decíamos algo y hacíamos algo para llegar a la verdad, sufríamos una consecuencia. ¿Que muchas no las contaste? Sí, obviamente, porque no... ¿viste? No son parte ya, no, ahí se mezcla un poco, o sea, no hay paranoia acá, pero o sea, tenés claro que algunas cosas se te daban, o sea, movías una ficha y automáticamente tenías una amenaza. Sí, amenazas o, bueno, fotógrafos que aparecían en lugares, en el colegio de mis hijas, en el club, los custodios del domicilio que tenían una desatención y no estaban cuando justo hubo un episodio cercano de robo, un tiro poco claro, en casa que nos enteramos por una vecina. Bueno, situaciones muy raras que yo trataba siempre y siempre las hablé con colaboradores míos, con mi familia, diciendo, bueno, para que ellos me dieran su opinión, si veían y sentían lo mismo que yo. Claro, que me no ha fuera una pasado paranoia tuya. de ir a confiterías, a hablar con alguien y que se sentara gente que yo sentía que estaba tratando... Sí, y es más, hubo gente que me ha sostenido la mirada en forma intimidatoria y bueno, yo supe interpretar ciertos mensajes y decir, bueno, o sea, la verdad es que nosotros no estamos acusando a nadie. Lo que decimos es que esto se investigue en forma eficiente, eficaz. Estará viendo Palmagini seguro. Hoy pidió un par de nuevas pruebas, o sea, desde, no sé, algunas cosas, la corrió a Fein en el medio o del medio. ¿Tenés fe? ¿Algo vos crees que se va a acelerar? ¿Algo va a cambiar? ¿De qué depende? Nosotros queremos tener la esperanza de que las cosas cambien, de hecho están cambiando para nosotros. A mí a veces lo que me sorprende, y esto también estando yo en la función judicial, aprendí mucho con todo esto, hice mucha autocrítica de muchas cosas y a veces advierto como que en muchas oportunidades los jueces, los fiscales y entiendo que también algunos funcionarios políticos se alejan de la gente, estamos como disociados de cómo la gente que a veces no se dedica a esto ve las cosas con una simpleza y una lógica que la verdad es que yo quiero aprovechar este espacio para agradecerle a un montón de gente que anónimamente y a veces sin conocernos se nos acerca en la calle cuando nos reconoce y nos da palabras de apoyo, de fuerza, de... La otra vez una señora me dice, yo no soy nadie para decirte, y yo me agarró como una angustia como diciendo que no es nadie. Quédate con esto para despedir el programa. Te voy a dar, para despedir, te vas a despedir vos y le vas a hablar a todos aquellos que les quieras agradecer. Que hay muchos a esta hora viéndonos, estamos en vivo a las 0:38, vamos a un pequeño corte y Sandra les va a hablar a ustedes, seguramente para el agradecimiento, porque ha habido mucha gente que se movilizó y sigue preocupada porque esto se esclarezca. 2 minutos de corte y seguimos con Sandra Arroyo Salgado, agradeciéndole enormemente que está aquí con nosotros, valientemente charlando. Sandra, queda 1 minuto y medio de programa. Aprovechá lo que quieras, hablarle a la gente, es conmovedor por lo que estoy viendo en redes sociales, muchísima gente que está con vos, que las apoya, que están junto a vos y a tus hijas. Lo que quieras decir, lo que quieras cerrar, es tuyo el momento. Bueno, te agradezco porque la verdad es que es un montón de gente. Primero yo le quiero agradecer a mis hijas, porque lo que me enseñó Yara este año es como que ella se transformó en mi mamá en momentos. La verdad es que
bueno, cada vez que me veía mal por todo lo que sufrimos, es como que ella trataba de sobreponerse al dolor que ella sentía para fortalecerme a mí. Cala también, la verdad que mis hijas son mi orgullo en la vida y bueno, necesito agradecerles por toda la ayuda que me dieron y destacarlas a mi familia, a mi mamá, mis padres que siempre me ayudan, mi hermana, mi pareja que me ayudó muchísimo también a sobrellevar y también, bueno, nosotros habíamos logrado formar una familia ensamblada que lamentablemente esto nos llevó puestos. Y bueno, no pudo ser, pero bueno, él sigue apoyándome y seguimos. Entonces yo le quiero agradecer porque me ayudó mucho con todo esto a sobrellevar este tiempo, me ayudó con mis hijas y sufrió muchas consecuencias porque fue también parte de ataques hacia él. También quiero agradecerle, bueno, a mi equipo de trabajo que estuvo siempre al lado mío, a los peritos que en los peores momentos fueron fieles a su vocación y a la verdad y no les importó las consecuencias que sufrieran, sobre todo el doctor Raffo que fue blanco de muchos ataques y bueno, a muchos hoy funcionarios del gobierno que estuvieron desde un primer momento con nosotros y que ahora accedieron a otro rol funcional y que siguen acompañándonos. La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la verdad es que estuvo desde un primer momento, el viernes pasado cuando fue la inauguración del monumento entablada, vino y estuvo con nosotros. Laura Alonso, ayer a mí me recibe el ministro de Justicia para, bueno, darnos todo su apoyo y colaboración y explicarme, bueno, un poco esta unidad que va a fortalecer para la investigación de AMIA y de la muerte también de Alberto. A mis abogados, que llegué destruida a su estudio diciéndoles, no puedo más, por favor, necesito que ustedes me ayuden y representen los derechos de mis hijas en este expediente porque yo ya no puedo y debo atenderlas a ella, contenerlas a ella y cumplir con mi función. Y bueno, creo que no me olvido, y bueno, y a las docentes, de mis hijas, la contención que les dio el colegio fue increíble, sus compañeras, y a la gente que te digo que en la calle me siento más comprendida por ellos y representadas por ellos que a veces por las instituciones nuestras a las que yo pertenecí. Sandra, lamentablemente me sacan del aire, yo te agradezco mucho que hayas venido y contá con nosotros para lo que necesites. No, muchas gracias también amable. A ustedes por este espacio y a todos los periodistas que están tratando con respeto el tema. Nos vemos, si Dios quiere, mañana, que puedan pasar una feliz fiesta y ustedes que sea con fuerza, lo que muchas viene. Gracias. Gracias por todo, gente. Hasta mañana. Gracias.